Quiero darle la bienvenida, saludar a Marco López, él es delegado del presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, muchísimas gracias por la invitación y a su orden. Bueno, el país atraviesa por una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica en la que usted justamente durante una comparecencia esta semana, pues ante la Asamblea decía que es inevitable que la gente pierda su trabajo, que hayan empresas que quiebren, pero ahí también usted mencionaba que hay la posibilidad de un salvavidas y hacía referencia a la Reserva Internacional que tiene sus propios depósitos y lo que recibe del Banco Central. ¿Cómo pudiera funcionar esto, como ya lo hemos dicho, como una especie de salvavidas? Liz, yo creo que debemos tener claro una diferenciación. La Reserva Internacional, eso no se toca. La Reserva Internacional es el respaldo de todos los depósitos monetarios que en este momento tiene el Banco Central del Ecuador. No me refiero al sistema financiero. El sistema financiero es otro análisis. Gracias a Dios está gozando de solvencia, de buena salud, tiene liquidez y esto es bueno para la economía porque esa liquidez de los depositantes está asegurada y está tranquila. El tema de la Reserva Internacional es el manejo de la liquidez de la dolarización en el Banco Central del Ecuador. Y la Reserva Internacional no es otra cosa que el respaldo de los depósitos que se tiene en el Banco Central. ¿Quiénes depositan en el Banco Central? La misma banca, el encaje bancario, tiene que depositarlo en el Banco Central. La Seguridad Social tiene que depositar sus fondos en el Banco Central y todo el sector público tiene que tener los fondos en el Banco Central. En este momento, esa Reserva Internacional está alrededor de los 2.800 millones, pero los depósitos monetarios están alrededor de los 9.000 millones de dólares. Por lo tanto, el Banco Central debe tener la suficiente fuerza para no utilizar esos fondos y la gente debe tener claro que con esos fondos no se financian otras actividades. ¿Cómo se financian otras actividades? Con los créditos que podemos obtener de organismos internacionales. Con esos créditos que podemos obtener de otros organismos internacionales, con eso sí podemos dar crédito. Como por ejemplo se hace con el crédito hipotecario para las viviendas populares, ¿verdad? Para las viviendas sociales, y se da crédito al 4.99%, una tasa extremadamente cómoda para la gente que puede acceder a ese tipo de crédito. El gobierno está gestionando y a finales de abril se tratará en el directorio del Fondo Monetario Internacional el crédito que debe llegar a Ecuador en los primeros días de mayo. Calculamos esos fondos y todos aquellos fondos que vengan destinados para financiar la actividad productiva son los que se deben tocar. La Reserva Internacional no se puede tocar. Ya lo hizo el gobierno anterior. El gobierno anterior se comió todos los ingresos petroleros, nos endeudó en más de 60.000 millones de dólares y como no quiso tomar las medidas que debió tomar con la popularidad que tenía, porque si el petróleo que llegó a estar en 142 dólares se bajó a 40 dólares y fue procíclico en la economía, es decir, cuando tenía plata repartía mucha plata, cuando no tenía plata lo que tenía que hacer era recortar el gasto, pero no lo hizo. Como no lo hizo, utilizó ya al final, a partir del 2015, utiliza las reservas del Banco Central y hace lo que se llama el ensanchamiento del balance del Banco Central. Y no es otra cosa que una emisión inorgánica de dólares. En este momento tenemos 7.000 millones de dólares, un poco más de 7.000 millones de dólares
que lo dejó el gobierno anterior, de una emisión inorgánica de dólares. Eso equivale a que hubieran acuñado 7.000 millones de monedas ecuatorianas y no las hubieran repartido. Sirven mientras está dentro del país, pero en el momento que se quiere pagar algo al exterior, esa moneda no le sirve. Ahora, pero usted decía dentro también de esta comparecencia a la Comisión de lo Económico de la Asamblea, decía que si bien es cierto la economía está pasando por una situación preocupante, se puede llegar a vivir una debacle económica que ya en algunos sectores se lo está sintiendo, después de esto vendría una etapa de relanzamiento de la economía. ¿Cuándo, haciendo una proyección, cuándo sería y cómo sería ese relanzamiento de la economía ecuatoriana? Todo va a depender, Liz, de primero pasar esta etapa. Hay que ir por etapas. La primera etapa es la etapa sanitaria, en donde tenemos que dedicarnos a salvar la mayor cantidad de vidas posibles en el Ecuador, con la finalidad de poder pasar con cierta regularidad esta etapa. Guayaquil, que ha sido el epicentro de esta pandemia, la hemos pasado con muchísimo dolor. Tenemos hoy más fallecidos que los que hubo en el terremoto de Manabí y Esmeraldas, solo acá en la provincia del Guayas. Entonces calculen ustedes el dolor con el que hemos pasado esta etapa. Y en eso tenemos que estar siguiendo las disposiciones que da el comité de emergencia. Esperamos que esa crisis sanitaria entre ya bajo control y el comité de que está manejando la emergencia sabrá el momento y la forma en la que va levantando la cuarentena. Esa es una decisión del comité, en donde hay técnicos, hay especialistas en estos temas que saben cómo van a manejar esa situación. Una vez que salga eso, tenemos que entender que la economía, el orden económico mundial, no solo en el Ecuador, el orden económico mundial ha cambiado, y por lo tanto tenemos que saber cuál es ese nuevo orden económico en el que estamos, cuáles son las nuevas empresas, cuáles son los nuevos negocios que nacen a luz después de esta pandemia. Hemos visto que los términos tecnológicos están en este momento tomando la delantera. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay sectores que están extremadamente golpeados a nivel mundial, como es el caso del turismo. Entonces, ese turismo hay que ver cuál va a ser su realidad después del COVID y cuál va a ser la realidad, sobre todo con la reacción de las personas. La economía, uno de los grandes problemas que tiene es que no es predecible, porque es una ciencia social, y esta ciencia social se desarrolla en medio de personas. Entonces, yo no le puedo asegurar que la gente después del COVID tenga una euforia, como por ejemplo se ha demostrado en Brasil, donde acaban de levantar la cuarentena y ha sido prácticamente un carnaval, y la gente ha salido a las calles, y eso pues puede generar una recaída en la parte de la crisis sanitaria, pero si lo analizamos fríamente, solamente desde el punto de vista económico, evidentemente el que la gente salga de manera eufórica puede hacer que el consumo comience a andar, comience a caminar, y la economía también comience a caminar. Pero también puede pasar que la gente no salga eufórica, sino que salga deprimida y diga no, mira, porque le faltaron $300, no pude comprar los medicamentos y por eso se murió mi mamá, se murió mi hijo, se murió mi esposa. Perdí toda mi familia porque me faltaron $300. Y lo que tengo que hacer es tender a ahorrar de alguna manera, con lo cual se frena más el consumo. Entonces, hay que ver cuál es la reacción post-COVID para poder tomar una decisión en el economía.
Hay que ir midiendo lo que vaya pasando entonces en el país. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, Liz, y el único mensaje que quiero dejarle a las personas es que por favor sigan las instrucciones que da el comité que está controlando esta epidemia. Desde el gobierno estamos haciendo los mejores esfuerzos porque todo pase en calma. Entre esos esfuerzos que estamos haciendo, estamos consiguiendo líneas internacionales para paliar los problemas. Estamos emitiendo regulaciones que hagan que se alivie el efecto de la crisis para las personas pero enfrentar la crisis. Pedimos a las personas es un poco más de paciencia. Entiendo lo difícil que es pasar la cuarentena. Entonces, lo que podemos hacer es... Sin duda alguna, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Hay que tener la paciencia y la prudencia para poder así apoyar no solamente con la crisis sanitaria, sino también con la crisis económica que está afrontando el país. Con eso de aquí me despido deseándoles